3 de la tarde en todo el país, y estamos aquí en esta segunda hora de Nunca Fuiste al Cine con un invitado muy especial. Vimos su documental, Dejar Romero, que se estrena en el día de mañana en el Malva. Es un documental que se estrena el día de mañana, es algo verdadero y un poco falso, porque se pudo ver en Bafisi el año pasado. Sería el estreno comercial. Claro, exactamente. Va a estar todos los domingos de abril a las 6 de la tarde en el Malva, y si vamos a verlos muchos y muchas, esto se puede extender en el tiempo. Estamos hablando de Dejar Romero, de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Courián, y estamos con Alejandro aquí. Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer. Bien, para aquellos y aquellas que no han leído ninguna reseña o no han tenido la suerte, que sí tuvimos nosotros, de ver el documental, es un documental que trata sobre la desmanicomialización, es una palabra muy difícil, del Hospital Melchor Romero. Es un grupo de trabajo, desmanicomialización del Romero, así se llama, y Alejandro, decidieron contar esta historia de un modo bastante particular. En principio, en una suerte de dos planos. Por un lado aparece un material de archivo, ahí dando vuelta con cartas, que evidentemente no fueron enviadas, porque quedaron en el hospital muy mal guardadas, muy mal cuidadas, ¿sí? Y por otro lado, el trabajo del movimiento, el trabajo de los profesionales, más los pacientes que están ahí. ¿Por qué eligieron esto, mostrarlo de esta forma? ¿Fue algo pensado anteriormente? ¿Surgió durante la marcha del documental? Mira, la invitación del MDR, de este movimiento que trabaja ahí en Romero, fue primero para trabajar en los archivos. O sea, los archivos fue lo primero que empezamos a colaborar, los dos, en esa recuperación de archivos, porque, bueno, un poco los conocíamos. Yo sobre todo había trabajado para un documental anterior para Damián Acri, había hurgado mucho en los archivos del hospital y había filmado ahí. Y entonces nos parecía, porque a Hernán también lo atrae mucho el trabajo archivístico, muy interesante empezar a trabajar en esa recuperación de archivos, en esas historias. Y así como empieza la película, que viste que empieza entrando un grupo a un archivo. Bueno, esa fue la primera vez que entramos al archivo físico, donde estaban las historias clínicas desde 1884. En el proceso de recuperación de esos archivos empezamos a conocer en realidad el proceso de desmanicomialización, que era lo principal que estaba haciendo el MDR, y entonces nos incorporamos al cotidiano de ese trabajo, y estuvimos más o menos 5 años yendo periódicamente a Romero. Hernán vive en La Plata, o sea que estaba más o menos cerca y garantizaba una cierta presencia, y yo iba de acá de Capital. Yo vivo en Capital, viajaba de acá de Capital, y íbamos una vez por semana, por ahí a los 10 días, siempre que por ahí estábamos muy en contacto con el MDR. Entonces cuando pasaba algo, o por ejemplo, no sé, cuando van a inaugurar las casas que se estaban construyendo, cuando había algún evento así, que a ellos les parecía que nos podía interesar, nos avisaban, pero además nosotros íbamos igual. Habíamos planificado ir cada tanto, estar presentes, o los dos o uno de los dos. Hay que tener en cuenta que esto se hizo en una situación económica que no era la mejor, y bueno, ahora ya prácticamente el apoyo al cine ni existe, y lo empezamos a hacer así con lo nuestro, digamos, con muy a pulmón. Entonces, bueno, así fue un poco la dinámica inicial del documental. Cuando uno observa el documental, y hablando, recién retomando lo que decías de que se encontraron con la dinámica del MDR y que fueron cotidianamente, uno observa que en el documental ustedes colocan la cámara de algún modo y dejan que la historia suceda, de un modo bastante antropológico, tal vez.
¿Esto fue una decisión que tomaron solamente estética o hay también un posicionamiento político sobre cómo mostrar esa historia que están mostrando del laburo y además de los internos? Sí, bueno, tiene las dos cosas. Es una cuestión estética, no queríamos hacer una película de especialistas que hablen sobre la locura, o sea, entrevistar médicos, psiquiatras, o sea, porque sería muy fácil resolverlo de esa manera y no es la manera que más nos interesa por lo menos para esta película. En general no nos interesa, pero mucho más para este tema. Y lo político de mostrar, o sea, de poner en presente la locura, o sea, dar a conocer el mundo de la locura, ¿no? El mundo del manicomio. Pensemos que en el 2010 fue promulgada una ley de salud mental. Supuestamente los manicomios en 2020 tendrían que haber estado cerrados. Bueno, eso se retrasó muchísimo porque, entre otras cosas que puede haber pasado, pasó Macri. Esos años de Macri no se hizo absolutamente nada, incluso se pararon los planes de vivienda que tenían que ver con el manicomio, o sea, hubo como un parate ahí. Pero bueno, también es una toma de posición política con respecto a la salud mental. Y además porque los compañeros y compañeras del MDR se lo toman como un trabajo que tiene parte de profesional, parte de un gran afecto, un compromiso político muy grande que llevan adelante, y bueno, y eso estaba ya un poco implícito en la situación. Por las dudas, si alguien recién se engancha, estamos hablando del documental de Jar Romero, que se estrena mañana en la Sala del Malva, que va a estar los domingos a las 18 horas. Estamos hablando con Alejandro Fernández Muján. Yo le decía a Rodri en la previa, ¿no? Cada cual tiene su acercamiento o su participación con el tema de la salud mental, por trayectorias familiares, por lo que fuera, y a veces un poco esta manera de mostrar a las personas que están en este proceso, aparte de salir de una institución que tiene también una fama bastante mal ganada, pero de ser negativa, claro. Es muy distinto también un factor de clase que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Que yo pensaba incluso por contacto familiar, ¿no? Decir, bueno, qué distinto que es la salud mental cuando está hecha con recursos privados, con una red de contención que pueda tener una persona, y cuando además muchas veces ocurre en otros sectores sociales, está pensado como una cuestión transitoria. Es bueno, hay que pasar este momento y salimos adelante. Y acá hay una manera de mostrar a gente que también está muy vulnerada. No que es vulnerable, sino que está vulnerada, que capaz pasó muchos años en un lugar y después es cómo se reinserta a vivir en sociedad. ¿Cómo fue trabajar también con eso? ¿Qué mostrar? ¿Qué no? ¿Qué eligieron y con cuánto participó también la gente que retrataban de ese proceso? No, sí, bueno, el tema de la desmanicomialización tiene una historia que es el proceso que se está llevando adelante. Ahora tiene su origen en Italia, uh-huh, en la zona de Trieste, donde trabajaba un psiquiatra muy conocido, Franco Basaglia, uh-huh, que escribió algunos libros sobre, y hay uno justamente que se llama La condena de ser loco y pobre. O sea, la locura está muy ligada a la pobreza. No la enfermedad mental en sí, porque todas las clases... pero sí hay un nexo entre el sistema manicomial y la pobreza. Uh-huh. O sea, los que van al manicomio son los pobres. Claro. La gente que tiene guita no va al manicomio. Uh-huh. El manicomio es un depósito, es un lugar de detención prácticamente. O sea, si vos empezás a ver las historias clínicas de Romero, la mayor parte son derivados por la policía. Claro. De distintos lugares de la provincia, de pueblos, de ciudades, pero en general son llevados por la policía o por un juez, o bueno, están también los casos, hay mucha violencia, si se quiere, de género en un sentido. Sí. La mayor cantidad son locas, uh-huh, y en muchos casos han sido internadas por sus propios maridos o por su propia familia. Uh-huh. Y después incluso hay registros de gente que pide que por favor no la dejen salir.
O sea, como... Cuando uno piensa en si las condiciones de vida en el manicomio eran hostiles, Sí. pensar que querer quedarse ahí frente a lo que hay afuera Sí, debería ser muy espinoso. sí, totalmente. ¿Y ustedes siguieron en contacto con el MDR? ¿Siguen en contacto? ¿Cómo tomaron la película cuando la vieron? Bueno, mira, el contacto con ellos es muy fuerte. De hecho, cuando se estrenó en el Bafisi el año pasado, por esta época, Sí, más o menos. en el Gomón, los del MDR trajeron como entre 40 y 50 usuarios y usuarias, así Mirá. se llama ahora gente que está internada en los manicomios. Fue muy lindo porque los hicimos pasar terminó la película y los hicimos pasar a todos adelante, al frente, bueno, algunos pudieron hablar, bueno, fueron muy bien recibidos. De hecho hay una famosa situación que es cuando estábamos todos en la sala que estaba llena, se apaga la luz y una de ellas dice a dormir. Tenían y comentaban mucho durante la película, ese fulano, ese mengana, ahí estoy yo. Claro. Bueno, la participación fue muy de vuelta y el contacto con el MDR actualmente sigue siendo fuerte. Bueno, ellos van a estar participando en estas proyecciones. De hecho, el domingo 20 va a estar la que es la directora ejecutiva del Hospital Alejandro Korn, que es donde está el Romero, donde está el manicomio, que es miembro del MDR también. Claro. O sea, la directora ejecutiva del hospital y la directora asociada de salud mental son miembros del movimiento. Voy a volver a algo que charlamos hace unos minutos, cuando hablábamos de la elección de cómo mostrar lo que mostraron ustedes dos. Y charlando con los chicos luego de ver el documental, sobre todo con Santi, hablábamos sobre que tal vez también la película es un muy bello documental, pero es un desafío también para el espectador, porque mostrar la locura sin la mediación de los especialistas, para la mirada que tenemos, la mirada normalizadora que nosotros y nosotras tenemos, desde la teoría está muy bueno, pero no estamos acostumbrados. Sí. Digo, lo pensaron también como un desafío para el espectador de, bueno, vamos a mostrar la locura sin ninguna intermediación, sin esta jerarquía de saberes, y esto también es un posicionamiento político. No, sí, por supuesto. Sí, totalmente. Nosotros no... La forma que adoptamos un poco de trabajo del documental es también un poco la forma en que ellos trabajan, que se trabaja ahí, ¿no? Sin mediaciones, o sea, se generan relaciones muy, si bien hay que tener, es una situación muy delicada y hay distintos tipos de gente y distintos grados digamos de locura, por llamarlo de alguna manera, entre la gente que está internada ahí, gente que hay que tener en cuenta que ha sido muy dañada por procesos muy violentos, incluso de medicación, de maltrato físico y todo eso. La idea es que en todo este proceso de desmanicomialización la gente vaya asumiendo su rol como persona que se tiene que reincorporar a la sociedad. Entonces, hay todo un proceso de cuidado, pero también hay un proceso de que empiecen a tomar responsabilidades. En ese tomar responsabilidades y hacerse cargo está también, estaba también la relación un poco con nosotros, que nos incorporamos a esa realidad y que yo creo que para ellos formábamos más parte del movimiento, digamos, del MDR, a pesar de que no somos miembros del MDR, digamos, no es un documental institucional para alguien. Claro. Nunca lo fue, digamos, pero tenemos una excelente relación y creo que para los usuarias empezamos a formar parte del mismo dispositivo de salud, digamos, porque además generamos algunos talleres, una de las primeras cosas que aparece, que es cuando fue el eclipse, eso es uno, y después el taller de fotografía que en algún momento se ve y que hay unas fotografías en blanco y negro que tienen que ver con ese proceso. ¿Esas las hicieron los usuarios?
Algunas, sí, en general las fotografías que aparecen son fotografías que hizo Sofía Benzadón, que es la fotógrafa que dirigía un poco el taller. Ella y Hernán se hicieron un poco cargo del taller. Ellos hicieron algunas cosas muy tipo estenopeicas y imprimir, por ejemplo, al final, sobre los títulos del final, esas imágenes que aparecen en azul y blanco son de ellos. Esas sí son de ellos. Pero bueno, fue un proceso. En realidad lo que queríamos hacer y como surgió esta idea fue, bueno, hagamos la contrafoto de las fotos de las historias clínicas. Aparecen fotos de una cárcel, digamos, frente y perfil. Bueno, hagamos otra foto. Y a partir de ahí surgió el taller. O sea, nosotros tuvimos también una participación, digamos, como dentro de ese dispositivo. Alejandro, estaba pensando en, bueno, hablábamos afuera del aire de la retrospectiva que hubo de tus películas en la Sala Lugones hace un par de años. Pudimos ver algunas de tus películas ahí y pensaba, a partir de todo esto que contás de que incluso participaron dando talleres, ¿cómo, qué particularidades o incluso qué aprendizajes encontraste ahí en la tarea de hacer este documental en comparación con otros documentales que cada uno también tiene su forma específica porque son diferentes en lo temático, en lo formal, pero este, bueno, así como supongo que cada uno lo va haciendo a su manera, este es muy particular. ¿Qué te llevas del proceso de hacer esta película para las películas que sigan? Bueno, por un lado, una cosa que nunca había hecho era, bueno, una codirección. Por un lado eso, que es una cosa ya, digamos que tiene su complejidad, porque cada uno tiene una forma de hacer cine, tiene una forma de contar, y bueno, y eso hubo que ponerse de acuerdo en cosas sobre todo del dispositivo para trabajar, y lo que me llevo, bueno, por un lado es esa experiencia que es muy enriquecedora, y que, bueno, te deja conforme, pero a veces, yo, viste, hubiese hecho tal cosa, tal, pero bueno, pero es parte del trabajo en conjunto, y por otro lado, una cantidad de afectos con esa gente, con todos, con los trabajadores y con los usuarios, usuarias, y conocer un mundo. Sobre todo el documental lo que te permite es acercarte a mundos que te acercás con la cámara, con una mediación, pero que tal vez no te acercarías de otra. No sé, claro. ¿Qué excusa pondrías para meterte un manicomio o por qué te meterías a un manicomio a ver qué pasa? Obviamente es como, bueno, no sé, o necesito ayuda o bueno, es como no vas a un lugar como eso a ver qué pasa, sino vas con un objetivo. Y creo que el conocer esa situación, saber que existe, es como trabajar en un lugar en algún otro lugar de tensión, como si dijéramos, bueno, vamos a hacer una película en la cárcel, en tal cárcel, sobre cómo es la vida y te llevas un montón de cosas, de códigos, de formas de manejarse, que te tenés que empezar a manejar de tal manera, de respeto de escucha, que es importante, de cuándo podés intervenir o cuándo no, cuando encendés la cámara, cuándo la apagás, qué podés sugerir en alguna situación por ahí podés sugerir algo, en otras tenés que esperar a que se dé, o a ver qué pasa, cómo se desarrolla. Y aparte es alguna cosa fascinante del hacer un documental, y a la vez debe ser muy desafiante el que vos sabés a dónde vas, no sabés qué te vas a encontrar, y más encima en un periodo tan largo de tiempo, ¿no? Sí, en un periodo largo, y después que bueno, finalmente la película la terminás encontrando en el montaje. Claro. Si bien ya tenés ciertas armás como un dispositivo, en el montaje es donde vas a encontrar, bueno, si ese dispositivo funcionó, si las historias funcionan. Yo creo que en el proceso uno tiene muchas dudas. Yo por lo menos tuve muchas dudas. Dije, acá no está pasando nada, o viste, y el material, como cuando te pones a hacer el montaje, como que se revaloriza. Claro. Se adquiere otra dimensión, viste, que antes por ahí te generaba muchas dudas, o yo le decía, pero no tenemos que profundizar más en esto, o no faltaría, y bueno, también las dudas de él, pero bueno, en ese proceso se va aprendiendo muchísimo.
Estamos hablando con Alejandro Fernández Mouján, que además es el director de una de mis películas argentinas favoritas, lo quería decir al aire porque soy un poco chupamedias, Pulqui, un instante en la patria de felicidad. Es además donde yo descubrí a Santoro, gracias a Alejandro, así que estoy queriendo hacerlo pasar un poco de vergüenza diciéndole estas cosas, pero bueno, si no la vieron, se las recomiendo. Y si quieren ver su más reciente película, en este caso estamos hablando de Jar Romero, que mañana se estrena en el Malva, si lo están escuchando en vivo, y si lo están viendo en diferido, todos los domingos de abril, y si vamos todos a verla, va a seguir, esperemos, mucho tiempo más. Muchas gracias, Alejandro, por venir a Nunca Fuiste al Cine. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Me sentí muy cómodo y hay como una escucha muy interesante que generan y las preguntas estuvieron muy bien. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Fernández Mouján, entonces nos vamos, nos está Gonza esperando allí, que ya va a ingresar y que ha sido...